Entonces, eh, estoy todavía medio de... eh, nuevamente, disculpa. Buenos días. Vamos a comenzar la clase. Vamos a ver unos ejercicios rápidos. De todos modos, después les subo un video completo con las cosas que no nos haya dado tiempo verla. Les subo un video con la explicación de todo el ejercicio, ¿sí? Profe, Sí, ¿la tarea que se entrega el día es solo el ejercicio 2 o son los 4? ya no. Es solo este que dice aquí, ejercicio 2, este pedacito de aquí, ¿ya? ¿Y qué es lo que tienen que hacer muchachos, muchachos en esta tarea? Lo que nosotros hicimos fue calcular el costo de las cartas, el valor que nos daba esas cartas según la cantidad de cartas que nosotros agregamos de cada una. Siempre agregamos un valor. Si no queremos una carta, agregamos cero en este ejercicio para no complejizarlo, ¿ya? Y no tener en cuenta si no se agregó tal, si no se agregó, eso no lo tenemos en cuenta en este ejercicio. Es solo, ¿qué es lo que yo quiero ver con este ejercicio? Es la manipulación de variables, cómo nosotros escribimos en una celda, cómo nosotros leemos de una celda, cómo nosotros pedimos datos al usuario y cómo nosotros mostramos a esos datos al usuario. Básicamente es esa manipulación la que yo quiero ver y que sobre todo ustedes entiendan. Y entonces, ¿cómo lo entienden? Poniendo las manos ahí dentro en el código. Entonces ya nosotros calculamos ese precio total. ¿Qué ustedes tienen que hacer? En función de lo que ya está, porque ya le pedimos al usuario la cantidad de cartas, calcular el peso del envío, pues una variable más, calcular el precio de ese envío, que es en función de lo que pesa ese envío, y el precio total, que es lo que ya calculamos antes, que era ese precio de esas cartas más el delivery, y el delivery está en función del peso, del precio de ese peso. Entonces, básicamente tienen que agregar tres variables más y hacer esos tres cálculos más. Eso es si quieren usar la subrutina que había hecho. Si quieren hacer una subrutina nueva, no se les pide en el ejercicio, pero si quieren practicar más, si quieren hacer una subrutina nueva, tienen que pensar que lo que está hecho, lo que ya está hecho, tiene que estar en esa subrutina, porque lo que está hecho ustedes no pueden usarlo en la subrutina nueva. Porque es como en Trinket, se recuerdan cuando yo les decía, las variables solo están vigentes, solo están vivas durante la ejecución de esa función. Entonces, más o menos la subrutina es lo mismo. Las variables que ustedes creen en una subrutina, el alcance de ella va a ser durante esa subrutina. ¿Ya? Entonces, tener presente ese detalle. ¿Sí? ¿Entendieron ahí la idea? Entonces, ya que estamos hablando de ese ejercicio, quiero, déjenme compartir, porque gracias ayer a una alumna me di cuenta cuando les terminé el ejercicio y se lo puse así más bonito para subírselo, el ejercicio el original tenía una línea insertada acá. Cuando lo hicimos en clase tenía una línea insertada acá. Y debido a eso, si ustedes van al código, vamos a ver el código está acá, si mal no recuerdo, cuando ustedes van al código, la Ah, se primera borraron la celda, celda, ¿no? sí, hay una celda desfasada. La primera celda ese es el ejercicio 2. El ejercicio 2, fíjense que leemos por acá E4. Y ahora no podemos, claro, yo lo había arreglado. Yo lo había arreglado ahora para decirle, pero si está aquí en el ejercicio de ustedes, es muy posible que aquí les aparezca E5. Oh, sí, creo que les aparece E5. Fíjense a ver, porque lo hicimos en clase, lo hicimos bien porque teníamos esta línea acá y después yo, inventando, básicamente se la quité para que quedara más bonito y no me acordaba que lo había hecho. Si se fijan, ahora que ya siguen mío, si está correcto porque ya yo lo había arreglado. Pero solo si se dan cuenta. Si no, es muy posible que cuando empiecen ustedes a calcular se den cuenta que el valor total va a estar desfasado por acá. ¿Ya? Pero es solo
ese detalle ahí que tenía una línea de más acá y yo se la quité. Muy inteligente esa parte. Entonces, vamos a hacer este ejercicio 4, que se recuerdan que lo habíamos hecho en la clase donde grabamos macro. ¿Ya? Y les había dejado este mensajito acá que decía, guarde esta solución a la vista, pues la retomaremos en clases futuras. Y vamos a retomarlos ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que nos está diciendo? ¿Qué cambios debe hacer para agregar 10 filas a la tabla anterior? ¿Ya? Recuérdense que nosotros habíamos hecho esto, les muestro el ejercicio. Yo los copié, se los copié acá. El ejercicio está en el módulo 2. Vamos a ver. Está en el módulo. Déjame cerrar un poco de cosas por acá. Y déjame cerrar un poco de cosas. ¿Ya? Entonces, tenemos por acá en el módulo 1, teníamos la solución que habíamos hecho en la clase pasada. Sin ningún cambio, acá está la solución que habíamos hecho. La corremos por acá para que se recuerde. Tenemos por acá, vamos a borrar esto que tenemos acá. Lo borramos y ejecutamos lo que dice ejercicio 4. Fíjense que nos creaba la tablita. Ahora nosotros tenemos que agregarle, modificar ese ejercicio que hicimos, modificar el código, ya no vamos a crear una subrutina nueva, sino modificar ese. Y vamos a modificar ese para agregarle 10 filas. ¿Cómo lo hacemos? Venimos a nuestro código. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Les voy a copiar el código, para que ustedes vean después el código original y los cambios que se hicieron, ¿ya? De cada ejercicio les voy a ir copiando el código. Entonces este es el 4, este es el 4.2. Entonces vamos a poner 4.2, para que ustedes sepan después cuál es el que corresponde. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Porque tenemos que aprender a modificar estas macros grabadas, estos códigos, porque nos van a ayudar a nosotros a que, además en la tarea tienen que grabar macro, pero también tienen que modificarla, pero cuando ustedes tengan algo que ustedes no sepan cómo hacerlo, ustedes es lo que pueden hacer automáticamente, graban una macro y utilizan ese código en su ejercicio. Entonces es importante también saber qué es lo que grabamos, más allá de que no tengamos que aprendernos esos códigos, pero saber interpretar qué es lo que grabamos. Entonces aquí básicamente estamos seleccionando una celda y aquí le estamos poniendo una fórmula, así es como él dice, poniéndole una fórmula a la celda que está activa. Y básicamente es eso. Entonces, si nosotros queremos agregar 10 filas, fíjense acá, básicamente 10 filas es decirle a 10 filas más que tomen este formato. Es lo que nosotros queremos hacer, que 10 filas más tomen ese formato. Y eso no es más que un rango. Recuerden que el range me sirve para una celda, pero me sirve para un rango de celdas. Y si venimos acá, nos fijamos que tenemos range F2 J3. Si vemos en nuestra pantalla, ustedes están viendo la pantalla compartida, ¿cierto? Sí, se ve. Entonces, si nosotros venimos acá, nos fijamos que F2 es esta y que J3 es este, es decir, que aquí me está seleccionando todo este intervalo. Fíjense, todo ese rango. Nos está seleccionando todo ese rango y básicamente lo que está haciendo es dándole el formato a ese rango. Todo lo que tenemos acá, miren acá cómo tiene los bordes, y lo que está haciendo es dándole los bordes interiores, los externos, todos esos bordes, todo ese código es para todos esos bordes. Y luego acá, ¿qué es lo que hace F2 a J2? Es seleccionar esto que tenemos acá y darle el formato de letra en negrita. Entonces, si nosotros queremos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ampliar esto 10 filas hacia abajo. Por tanto, venimos acá donde dice F2 y si decimos 10 filas más, queremos agregarle 10 filas, es decir, si le queremos agregar 10 es porque vamos a tener 11. ¿Qué es lo que hacemos si estamos en
F2 y le agregamos 10 filas, vamos a tener 12 filas, ¿no es así? ¿Qué hacemos? Ahora en J3 no va a ser J3, sino que va a ser J12. Guardamos, ya no tenemos que hacer más ningún cambio y vamos a comprobar ahora nuestra subrutina. Vamos a macro, probamos y decimos ejercicio 4,2 y fíjense cómo ya obtenemos nuestra tabla con las nuevas 10 filas. ¿Entendieron ahí el cambio, muchachas, muchachos? Sí, profe. Entonces, vamos a complejizarlo más, eso era para ir calentando los motores. Y ahora aquí, ¿qué decimos? ¿Qué cambios deben hacerse en el código de la macro anterior para crear la tabla a partir de la fila que indique el usuario y la cantidad de filas deseadas por el usuario? Ya ahora nos piden más cosas que nos están pidiendo y ahora no queremos ya no queremos grabar la macro, ya no queremos que nuestra macro tenga 10 filas a partir de acá, sino queremos cambiar esa macro para nosotros decirle, mira, yo quiero que sean 5 filas a partir de la fila 10, 15, 20, el número de filas que yo quiero. ¿Entendieron ahí esa parte del ejercicio? Vamos a... En la tarea que se le pide la cantidad de cartas. Como que agregar Exactamente. esa función. Exactamente, necesitamos pedirle esa cantidad al usuario. Entonces vamos a copiar la macro, yo voy a copiar la macro para que ustedes vean los cambios y no hacerlo todo sobre la misma. 4,3 aquí. Ahora tenemos que pedirle, como me está diciendo Ani, tenemos que pedirle al usuario, ¿qué le tenemos que pedir? La cantidad, ¿no? Entonces, para eso, si nosotros pedimos una cantidad, si el usuario nos tiene que dar un valor, automáticamente, yo sé que necesito, ¿qué? Una variable, ¿ya? Porque yo ese valor que me dé ese usuario, yo necesito guardarlo. ¿Y dónde lo voy a guardar? En una variable. Entonces, es una variable además de tipo número, porque es un numerito que me va a dar el usuario. Decimos din, vamos a ver, cantidad as integer, porque es una variable, y decimos, y ahora el usuario nos tiene que dar la cantidad y nos tiene que decir la fila a partir de cuál él quiere crear esa nueva tabla. Entonces decimos din fila as integer. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo le pedimos al usuario? Cantidad es igual a input box, recuerden, input box, ¿y qué le decimos? Ingrese el total de filas, y podemos decir por acá que el nombre del cuadrito se va a llamar cantidad de filas, ¿ya? Cantidad de filas. Y ahora le pedimos fila es igual a input box, ¿van conmigo? Input box, ingrese la fila a partir de donde quiere crear la tabla. Ya, ustedes pueden poner lo que ustedes deseen en mensaje. Y podemos acá el nombre fila inicial. Pues si no entendió bien, eso significa fila inicial. ¿Ya? Entonces, con un detalle, ¿sí? ¿Sí? Eso que coloca después de la coma, o sea, ¿qué vendría siendo? Ya. Eso que yo coloco... Ah, el nombre. El nombre de del la tabla. el nombre del cartelito que me va a salir. Ahora les voy a mostrar cuando lo ejecute. Miren. Claro, que aparece arriba. Sí, miren acá. ¿Ven esto que está rojo? Significa que tiene un error esa línea. Y es que, claro, en paréntesis lo puso abajo, pero cuando ustedes vean algo que está en rojo, es porque le está señalando que hay un error de escritura en ese valor, ¿ya? Hay varios errores que nosotros podemos ver en Visual Basic. Un error es ese rojo que nos muestra
y nos está diciendo que algo está mal escrito, es decir, como vamos a verlo con el idioma, es como si fuera una falta de ortografía, ¿ya? Es un error ortográfico, por decirlo así, en nuestro código, ¿ya? Acá hay algo que no está escrito como debería estar. Hay errores que ocurren cuando los ejecutamos, porque más allá de que él permite que los escribas, cuando los ejecuta, siente que hay algo con algún error y les muestra otro cartelito. Hay que leer los cartelitos porque no me sé de memoria todos los cartelitos. Y en ocasiones, y es generalmente, para mí al menos, el error más problemático es cuando no hay error, pero el programa no ejecuta lo que debe hacer, no hace lo que debe hacer, ¿ya? En ese caso es porque nosotros internamente estamos dando un valor que no es alguna variable, estamos haciendo, pero no es que tenga errores en cuanto a errores sintácticos, errores de escritura, ¿sí? Entonces ahí hay que analizar, es básicamente hacer como un ruteo a ver dónde es que nuestro programa tiene errores. Yo les voy a enseñar también cómo hacerlo por aquí, pero vamos a verlo en otra clase, cómo nosotros podemos ir degollando, como se dice, nuestro programa. Entonces, hasta acá ya tenemos cantidad y fila, todo bien. ¿Y ahora qué debemos hacer? Fíjense que acá en fila nosotros tenemos a partir de qué fila comienza nuestra tablita. Si nosotros nos vamos a nuestra tabla, es básicamente... Es decir, mira, yo quiero que empiece en la fila 2, por ejemplo. Vamos a ver, aquí está empezando en la 2. Si venimos a nuestro código, nos fijamos que dice F2. Y efectivamente, ese 2 que está acá, es el que me da la fila. Nosotros ahora tenemos que quitar ese 2 de aquí y manipularlo con fila. Porque en fila, en la variable fila, es donde está el número a partir del cual yo voy a dibujar mi tabla. ¿Están entendiendo eso ahí conmigo? ¿Van conmigo? Sí. Recuerden, fila es una variable, es muy importante que ustedes vean, que entiendan el uso de las variables, es una variable que va a tener un valor, y el valor que tiene es ese numerito que representa esto acá. Entonces nosotros lo quitamos, fíjense, miren lo que yo voy a hacer, lo quito, pero si yo quiero utilizar el range, si yo quiero seguir utilizando el range, yo tengo que poner ese 2 de alguna forma. Entonces, como ese 2 yo los voy a poner con una fila, con una variable, yo tengo que concatenar lo que está hecho. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizamos el ampersand y fila. Y de esa forma yo logro agregarle al range, a esto que digamos que es de tipo texto, yo logro agregarle una variable. Y así hago con todos, fíjense, porque ahora yo le voy a decir que el enunciado de mi tabla va a estar en la posición que me diga mi usuario, y así lo agrego a todos. Yo voy borrando el 2 en todas partes, y voy agregando fila. Ahora yo no puedo ver ningún número 2, ¿ya? Y ahora tenemos un rango. Ahora ese rango ahora viene dado por qué. Ahora, ¿cuál sería el final de ese rango? ¿Qué ustedes me dicen? Ustedes me dicen cuál es el final del rango. Nosotros decimos, Hay que hacer ¿sí? otra variable ahí ¿Para qué? para que la cantidad de filas sea la deseada por el usuario. Ya la tenemos. Esta cantidad es la cantidad total de filas del usuario. Ah, entonces hay que poner cantidad en vez de J2. Ya, muy bien, Claudio, tenemos que usar cantidad como el final de ese rango. Es decir, si el usuario nos dice, yo quiero comenzar vamos a ver, en la fila 14, y yo quiero que sean 5 filas, yo empiezo en la 14, 5 filas, 1, 2, 3, 4 y 5. Sería este nuestro rango ahora, ¿no es así? Mi fila inicial es la 14, ¿y cuál es mi fila final? La 19. La 19. ¿Y cómo yo obtuve ese 19? Con los 5 de cantidad. Los 5 de cantidad, pero si yo dijera desde la fila 14 hasta cantidad, esa cantidad es 5. Entonces, ¿cómo yo obtengo esa cantidad?
digamos, cómo yo obtengo la fila que representa al final esa cantidad. A ver, vámonos de nuevo acá al Excel, porque es como el trabajo, uno de los trabajos fundamentales de Excel es nosotros darnos cuenta cómo trabajamos con las filas y nos vamos moviendo a través de esas filas. Entonces, vamos acá, vamos a pensar que el usuario nos dijo que comenzamos en la fila 14. Esta es la fila 14, lo voy a enumerar por acá. Y que quería 5 filas, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Lo voy a señalizar. Voy a señalizarlo por acá. ¿Ya? Señalicé estas 5. Esta, digamos que es esa cantidad que el usuario me dijo que era de 5. ¿Ya? Esa cantidad, vamos a combinar la fila. Esto es el 5, ese 5 representa esa cantidad. Pero para yo poner un rango, si yo voy a utilizar un range, yo tengo que poner desde la F14, que es la primera fila, hasta ¿qué fila? Yo no puedo poner la 5, porque ahí digamos que la fila 5 está arriba de la 14. Entonces, ya sabemos que son 5 filas las que tenemos que caminar, pero como yo tengo mi fila final, Sumando cantidad a la fila. muy bien, Claudio. Entonces yo tengo que sumar 14 más cantidad. Y de esa forma yo tengo mi rango, ¿ya? Mi fila inicial era la fila 14, vamos a poner 14 hasta 14 más 5. Entonces eso, ven como yo trato de mostrarles ese algoritmo que nosotros tenemos que seguir. Porque si no pensamos eso antes, no nos sirve de nada saber después escribir código en Visual Basic. Entonces ahora fíjense, aquí tenemos, desde la fila 2, tenemos que quitar el 2, ya sabemos que tenemos que quitar el 2, le ponemos las comillitas a la F, agregamos el ampersand, ponemos fila porque sabemos que tenemos que agregar la fila inicial, y ahora esos 2 puntos le agregamos ampersand para unir lo siguiente. Los 2 puntos deben ir unidos al J, le quitamos el 12, y ahora ¿qué hacemos? Lo unimos aquí a fila, vamos a ponerlo entre paréntesis, fila más cantidad, ¿ya? Para que me dé ese número de fila final. Entonces, siempre por acá se me va, déjame ver si... Ya. Entonces, ven por acá, Profe, me había puesto... dos ¿Sí? puntos están dentro de la comilla del Sí. J. Muy bien, tienen que estar dentro de J para que me dé ese formato que pide para escribir dentro del range. Yo únicamente voy a manipular los números, entonces los 2 puntos deben estar con el J, para que sea tal cual lo teníamos, para que básicamente estoy escribiendo esto mismo, pero donde están los numeritos, debo manipular ahora las variables. Lo pueden hacer así, o podemos hacerlo de la siguiente forma. Ambas están bien. Otra vía para escribir lo mismo, y que a mí, por ejemplo, cuando ya se complica así, ya cuando se complica un rango, por ejemplo, a mí me gusta más esta vía que les voy a mostrar, pero les muestro ambas. E incluso, en este caso, nosotros tenemos las columnas. Si tuviésemos que manipular las columnas, ahí sí que les recomiendo sí o sí esta otra vía que les voy a mostrar. Y es cuando utilizamos el cells, ya se lo había mostrado creo que en la primera clase. El cells, ¿qué es lo que dice el cells? Les pongo por acá. El cells me dice fila, disculpe, yo voy a utilizar el range, y dentro del range, el range básicamente va a tener fila inicial, coma, posición inicial, y esa posición inicial está dada por la fila, coma, columna, y yo le puedo poner coma, posición final, y básicamente esa posición final es la fila, coma, la columna. ¿Ya? Entonces,
Ahora vamos a utilizar esa combinación de range y cell. Yo digo range, y ahora voy a utilizar mi posición inicial. Entonces ahora la fila, ¿qué sucede? Que la fila va a tener, el cells va a tener la fila, coma la columna. Entonces, ¿cuál es mi fila inicial? Mi fila inicial va a ser la variable fila, coma, y la columna, ¿cuál es? Ahora la columna, esa F, yo tengo que llevarla a números, ¿ya? Vamos a poner en comentario, para que no dé error. Yo esa columna necesito llevarla a números, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Porque las columnas nos dijeron que no varían en nada. Entonces nosotros seguimos con la misma columna. A ver, ¿cuál es la columna? Le decimos la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya sabemos que es desde la 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Es desde la 6 a la 10. Entonces nuestra columna, donde estamos por acá, la columna es la 6, coma, ¿cuál es mi fila final? Como me había dicho Claudio, ahora yo digo cells, y mi fila final es efectivamente fila más columna, coma, columna 10, porque las columnas son fijas. Punto, select, porque es lo que yo quiero seleccionar para que le den los bordes, ¿ya? Tanto esto como esto es lo mismo, ¿ya? Estamos haciéndolo de igual forma. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tenemos las columnas con letras y aquí tenemos las columnas con numeritos, pero llegar a la última fila que queremos es lo mismo. Entonces lo mismo debemos hacer nosotros, ya no tenemos que hacer nada más porque esto sí, no, esto también varía porque no sabemos cuál es la fila inicial. ¿Qué es lo que hacemos? Copiamos, podemos copiar esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá lo podemos copiar, lo ponemos por acá, esto lo ponemos en comentario, ¿y cuál es la diferencia? Esto es únicamente para la fila del encabezado. Por tanto, es desde la fila hasta la J, sin quitándole al final la cantidad, porque lo que quieren es que sea únicamente el encabezado y no la tabla completa. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Vamos a borrar todo lo que tenemos acá para que no nos interfiera con nuestro, claro, formato de celda, quitamos el combinar y ahora vamos a borrar. ¿Ya? Programador, y ¿cuál fue el que hicimos? El 4.3. ¿Ya? ¿Y qué nos está diciendo? Ingresa el total de filas. Yo quiero 10 filas y yo quiero que se dibujen a partir de la fila 5 y nos está dibujando, y vamos a ver ahora aquí por qué no nos dibujó la fila, claro. Vamos a dejar en comentario algunos de los que tenemos dos, vamos a ver. Vamos a dejar en comentario y vamos a ejecutar nuevamente, decimos el 4, ejecutamos, ingresa el total de fila, vamos a ponerle 10 y vamos a ponerle a partir de la 7. Y aquí ahora nos está dibujando, nos dibujó todas las filas que nosotros queríamos, ¿sí? Que estaba con códigos, tenía habilitado en ese momento las dos opciones, ¿ya? ¿Vieron cómo nos dibujó ahora la fila a partir de la que nosotros queríamos? Entonces, Profe, ¿sí? ¿qué hizo para corregir el error? Porque acá en el código les tenía puesto ambas opciones, las dos opciones que les había explicado, se las tenía puestas visible, y lo que hice fue poner en comentario una de ellas. Ah, ok. ¿Ya? Lo que hice Bien. fue básicamente ponerlas en comentario, parece que dio alguna interferencia tener las dos opciones iguales habilitadas, ¿entiendes? Entonces, Claro. de paso, este comentario, recuerden que todo lo que yo les pongo en verdecito es comentario y es para que ustedes se guíen después en el ejercicio, para que recuerden qué fue lo que hicimos, es todo esto que está en verdecito, ¿sí? Nosotros podemos también comentarlo todo completo. Si yo vengo a este bloque de aquí, miren, yo le puedo quitar todos los comentarios de una vez o ponerle a un bloque completo comentario y no tengo que ponerle comentarios a todo, porque quizás vieron en el ejercicio 2,
En el ejercicio 2, no, en el 3 había un bloque completo de comentarios, porque básicamente era o de esta forma completa o de esta forma completa. Entonces, la forma que hice para poner a todo el bloque y no pasar trabajo uno a uno, lo selecciono, le quito el comentario o lo selecciono y le pongo el comentario, ¿sí? Son habilidades que vamos tomando en Visual Basic. Entonces, ya tenemos el ejercicio 4,3 hecho. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? ¿Lo entendieron o quieren que repita nuevamente? Yo se lo entendí. Yo Ya, entendí. ya. Súper, porfa. Si no lo entienden, ustedes me dicen y yo regreso, ¿sí? Ahora vamos a ir al ritmo de ustedes, pero ustedes me tienen que decir, profe, yo no entendí, porque si no yo pienso que lo entendieron, ¿sí? Para ir al ritmo de ustedes y regresar, porque es otro pensamiento, es otra forma de pensar, es otra forma de entender las cosas y es lógico que debamos ir lento ahí para que vayan todos entendiendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejercicio, el 3.1, este no lo tenía el ejercicio original, pero se los agregué porque nos va a ser muy útil, que nos está diciendo que grabemos una macro para eliminar la tabla anterior. Y con el eliminar todo lo que hay en esa hoja. Entonces, es básicamente lo mismo que estuve haciendo, pero ahora vamos a grabar una macro para eso. Venimos, podemos venir aquí mismo, ¿y qué decimos? Recuerden, vamos a grabar una macro, vamos a ponerle limpiar, ¿ya? Guardamos, y a partir de ahora cada clic que nosotros demos, recuerden que va a quedar grabado. ¿Qué les recomiendo? Una forma sencilla de grabar, de borrar, pensando que no sabemos dónde está la tabla. Piensen que ahora ya el usuario puede crear la tabla donde quiera, de la cantidad de filas que él quiera. Entonces nosotros podemos venir a la primera posición de la tabla, el Excel, es decir, la celda A1, venimos acá, decimos Control E, nos está seleccionando todo, Control E, después voy a mi teclado y digo Delete, para que me borre todo lo que hay escrito, Delete, lo borro, y como yo borro ahora donde quiera que esté esos bordes, vengo a Inicio, vengo acá, donde dice borde exterior, y ¿qué es lo que le digo? Sin borde. Y si yo no quiero dejarlo marcado, selecciono nuevamente uno y ahora voy a programador y digo detener grabación. Y ahora vamos a ejecutar, fíjense, vamos a ejecutar la macro 4,3 para escribir algo. Vamos a decirle 10 filas, a partir de las 5 nos creó una tabla y ahora vamos a utilizar la que acabamos de hacer de limpiar. Ejecutamos y nos acaba de limpiar nuestra tablita, ¿ya? Entonces vamos a ver cuándo es que nosotros vamos a necesitar incluso llamarlo sin tener que darle clic a esa macro que acabamos de hacer. ¿Ya? Profe, ¿Sí? pero una pregunta, esa macro de limpiar, ¿Sí? se le copia el código y luego lo colocamos en la primera macro que habíamos hecho, para que se borre automático y no estarle quedando clic. Muy bien. Por ejemplo, si hacemos la primera macro, que era el ejercicio 4, nosotros hacemos el 4, recuerden que al final, básicamente todos estos cambios que hemos ido haciendo es sobre la misma macro, lo que yo le fui creando otros ejercicios. Vamos a suponer que ya teníamos esto y ahora el usuario quería que su tabla cayera en otra posición, entonces imagínense, me quedaría, si yo quiero ejecutar la 4,3, me va a quedar en cualquier otro lado y vamos a tener esa tabla delante. Entonces, si nosotros ya teníamos esto, en esta misma tabla que podríamos hacer nosotros, muy bien, Ani, vamos a Visual Basic y estamos en el 4.3 y nosotros ahora queremos llamar para que nos limpie todo lo que hay en nuestro ambiente. Venimos acá y llamamos a esa macro. Vamos a utilizar la macro limpiar que tenemos hecha, que acabamos de hacer. ¿Cómo lo hacemos? Decimos call de llamada, call, y ¿cómo se llamaba la macro? Limpiar. Y escribimos limpiar. Fíjense que yo digo, miren, lo voy a volver a hacer, call, y si escribo LI y toco control espacio en mi teclado, me termina de rellenar la palabra. Damos guardar y vamos a ejecutarla así tal cual tenemos
algo escrito en nuestra pantalla y vamos a decir macro 4,3. Y fíjense cómo nos borró todo y ahora nos pide la cantidad de fila que nosotros queremos y a partir de dónde nosotros la queremos. ¿Ya? ¿Vieron cómo nosotros podemos hacerlo de dos formas? Uno, llamar aquí a la macro, o dos, ir a la macro que acabamos de grabar, está aquí en la macro 4, y podíamos haber hecho esto, control C, y... No, en el módulo 1 siempre me pierdo. Y podíamos haber aquí y haber copiado el código. ¿Ya? Y podíamos haber copiado el código, pero si ya teníamos la macro hecha, quizás nos ahorramos esta parte de copiar el código y podemos llamar a la macro. En este caso, ¿por qué lo hacemos? Muchachos, muchachas, de llamar a la macro, porque al final esa macro básicamente no me pide ningún dato que yo necesite. Entonces, una forma fácil de hacerlo es llamar a la macro. Puede ser, le voy a poner aquí en comentario para que no lo olviden, llamar a la macro de limpiar, o le pongo por acá, o copiar el código directamente, ¿ya? Copiar el código directamente de la macro grabada, ¿ya? Entonces eso, lo que voy a hacer es igual dejárselo acá en comentario, pero es que pueden hacer uno u otra opción. ¿Cuándo no podrían copiar la macro grabada? Cuando el ejercicio le diga explícitamente, utilice la macro que creó o llame a la macro o algo así. Entonces, cuando ustedes no lo podrían hacer. ¿Sí? ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Gracias, profe. Otra consulta, Sí, pero es con respecto a un pequeño detalle de la tarea. sí, Es que sabe que en el ejemplo sí. aparece en euros y Ah, usted en el código había colocado format currency. ya, Como que me di sí, cuenta que era con esa línea. Y sí, viene un código, o sea, como que un 2. ya. Vamos allá. ¿Es eso que hay un código para poder decir No, como que el dólar es 2 o no, el euro es tanto? no. Este 2 lo que les está diciendo es que está redondeando el número a 2 decimales. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, yo ahora les voy a subir, les copié acá abajo esta otra línea, gracias que la tenía para decírselo, les copié esta otra línea, ¿y qué es lo que está haciendo esta otra línea? Dándole el formato de dólar, del peso, a ahora mi tabla. Y para eso estoy utilizando la función format, dentro estoy utilizando val, y dentro le paso el valor que yo quiero. Y esto que está acá, estoy personalizando para que me dé el formato de dólar. Esto que está acá es para personalizar que me dé el formato de peso, de dólar. Que me ponga el peso delante y no el euro. Esto Ah, que tengo ya. acá. Yo se los voy a copiar, pero ahí ustedes utilizaban este ya por defecto que les ponía el euro, o podían Ese hacerlo, coloca el valor, o sea, ese coloca como el dólar o el peso. sí, este que está aquí abajo. Ajá, ese signo. Sí, ese les coloca el precio del dólar. Déjame ver si lo había ejecutado por acá. O sea que la parte de arriba es como un predeterminado y la parte de abajo que agregó es como más específico a lo que yo quiero. Exacto. Ah, ok. Si se fijan, acá ya está con peso dólar porque yo ejecuté, me voy a ejecutar acá. Ejecuto, ese era el ejercicio 2, cantidad de cartas. Y me da, y ahora ya me lo está escribiendo en dólar, y sin embargo aquí en la imagen que ya les puse estaba en euros, porque estaba con esta línea de acá. Esta línea ahora no la está teniendo en cuenta, básicamente me está yendo directo a esta. Ya me está dejando el último formato. Sí, entonces, muchachas, muchachos, esta parte del ejercicio 4, esto que viene acá, este 1.4 y este 4 de acá, que es utilizando ciclos, y ahí entonces no nos da tiempo, no los voy a hacer ni el ejercicio rápido ni nada, porque no, para no atropellar, es utilizando ciclos. Yo de todos modos les voy a subir el video con la explicación de esa parte, y de todos modos seguiremos viendo
ciclos en la clase que viene, ¿sí? Este ejercicio, por eso les había dicho, lo vemos en otras clases porque tenemos el uso de variables, tenemos el uso de condicionales pero de todos, y de ciclos, pero de todos modos les voy a subir la solución del ejercicio para que lo vean explicado paso por paso el tema de los ciclos. Posiblemente les suba también la clase del 102 y quizás una pequeña explicación de los ciclos para que vean esa parte y puedan ir haciendo parte de la tarea, ¿ya? Al menos el ejercicio 1 y parte quizás del ejercicio 2 puedan hacerlo una vez que veamos esta clase, que ya vean esa parte de los ciclos, es muy posible que lo hagan. Todavía copiar de una hoja a otra, tiene algunas que otras cositas, haremos algún ejemplo yo les voy a decir, les hago algún videito con un ejemplo de cómo copiar de una hoja a otra, básicamente de un libro de Excel a otro libro de Excel. Recuerden que hemos visto en clases cómo copiar de una hoja a otra. Nosotros grabamos en la primera clase cómo copiar de una hoja a otra hoja en el mismo Excel, grabando una macro, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo copiar de una hoja a otra hoja de otro libro de Excel. También podemos grabar una macro y hacerle algunas que otras modificaciones. Por eso le digo que es importante grabar macros y a partir de ahí, entonces nosotros que nos sirva quizá para después modificar valores, ¿sí? Una vez más, mil disculpas y nos vemos el lunes, ¿sí? ¿Alguna duda, muchachas, muchachos? Gracias, profe. Gracias, chao. Chao. Gracias, profe, que esté bien. Profe. Chao, sí, gracias igualmente.